Todo en tu vida, todo lo que crees ser, tener o no tener, no es más que el reflejo de un acto invisible, observar, pero no con los ojos, no con los sentidos ordinarios, sino con algo infinitamente más poderoso, tu conciencia vibrando en el silencio de la hora. ¿Alguna vez te has detenido a contemplar el instante en el que un deseo aparece en tu mente? Ese destello, aparentemente fugaz, es una vibración, y esa vibración ya está creando, pero no porque lo pienses, sino porque lo observas. La física cuántica, en su forma más pura, ha revelado un fenómeno que hasta hoy desafía toda lógica lineal. La realidad no existe hasta que es observada. Es lo que se conoce como el efecto del observador. Y tú lo estás utilizando sin saberlo en todo momento. Imagina por un instante que frente a ti hay un abanico infinito de realidades. Algunas están llenas de plenitud, otras de carencia, otras de milagros, otras de caos, pero ninguna de ellas es más real que otra. Están ahí en estado de potencial, suspendidas, vibrando en campos sutiles, y entonces algo ocurre. Diriges tu atención, enfocada y sostenida, hacia una emoción, una imagen mental, una interpretación, y en ese preciso instante, algo extraordinario sucede en el tejido del universo, colapsa la función de onda. Esa realidad, que antes estaba flotando entre infinitas posibilidades, se convierte en un hecho concreto, en experiencia, en tu realidad. Pero aquí viene lo más inquietante. No colapsas una realidad cualquiera, colapsas la realidad que corresponde con tu frecuencia interna. No es lo que deseas lo que aparece, es lo que vibras. No es lo que afirmas, es lo que sientes al observar. Y no es lo que ves afuera, es lo que proyectas desde adentro lo que finalmente se manifiesta. Por eso, todo acto de observación consciente es un acto de creación. Ahora bien, ¿qué significa observar desde esta perspectiva cuántica? Observar es mucho más que mirar, es sostener presencia energética sobre algo, es envolverlo con tu atención, tu emoción, tu intención y tu creencia. Por ejemplo, si observas tu vida desde la carencia, si al mirar tus finanzas, relaciones o cuerpo sientes una vibración de frustración, estás sellando esa misma frecuencia en tu campo. Y el campo cuántico no tiene opción, te reflejará con precisión aquello que observaste. Porque el universo no responde a lo que dices que quieres, responde al lenguaje silencioso con el que estás mirando tu vida. Y es en este punto donde ocurre la magia auténtica. Cuando aprendes a observar desde el lugar correcto, el universo se alinea contigo. La antigua sabiduría hermética ya lo decía siglos antes que los físicos modernos: como es adentro es afuera. Lo que cambia no es el mundo, lo que cambia es tu forma de mirar, y entonces lo que ves se transforma. Pero para poder aplicar esta verdad cuántica de forma real en tu vida, es necesario que comprendas el principio detrás del observador, porque no se trata simplemente de pensar en positivo o visualizar algo bonito. Se trata de un acto interno de coherencia energética. Y este acto comienza en el instante en que decides hacerte responsable de tu atención. Donde pongas tu atención, ahí fluye tu energía. Donde fluye tu energía se activa la creación. Y donde se activa la creación surge tu experiencia. Entonces, ¿a qué estás prestando atención sin darte cuenta? ¿En qué estás siendo observador sin intención consciente? Hoy la física cuántica ha comenzado a tocar los velos de lo que antiguas civilizaciones sabían con total certeza. Tú no eres una víctima de las circunstancias, eres el creador silencioso, el observador profundo, el que da forma al tejido de la realidad a través de un gesto tan sutil como mirar desde el alma. Y por eso, la manifestación cuántica no es algo que haces, es algo que ya ocurre en cada instante en que existes. La pregunta no es si estás manifestando, la verdadera pregunta es, ¿qué estás observando ahora? Hay una verdad silenciosa que pocos se atreven a aceptar. Todo lo que te rodea en este momento fue manifestado por ti, no por tu mente racional, no por tus deseos expresos, sino por ese campo invisible desde el cual observas todo lo que vives, y ese campo es tu conciencia. Pero ¿cómo puede ser que tú seas quien crea tu realidad si muchas veces experimentas cosas que no deseas? La respuesta no está en lo que pides, sino en lo que crees profundamente mientras lo observas. El universo cuántico no distingue entre deseo y temor. No distingue entre lo que quieres atraer y lo que tratas de evitar. Solo refleja con exactitud vibratoria la calidad energética de tu observación interna.
Si miras tu vida con juicio, el campo cuántico se contrae. Si la miras con amor, se expande. Si observas tus circunstancias desde la escasez, colapsas realidades que refuerzan esa carencia. Pero si las observas desde una frecuencia de gratitud anticipada, el tejido invisible del universo responde con abundancia. Y no se trata de engañarte, ni de fingir emociones que no sientes. Se trata de alinear tu mirada con la verdad cuántica de tu ser. Porque cuando lo haces, no estás simplemente atrayendo algo, estás activando otra línea de realidad. Imagina un río invisible formado por millones de posibles versiones de tu vida. Cada decisión, cada pensamiento sostenido, cada observación profunda, te mueve a otra corriente, una línea de tiempo alternativa, una frecuencia diferente. Y sin embargo tú sigues siendo tú, solo que en otro lugar energético. Este principio, conocido como el salto cuántico, no requiere de esfuerzo físico, requiere de un cambio interno de foco, una mutación sutil pero poderosa en tu estado de observación. Por eso no necesitas cambiar el mundo, lo único que necesitas es cambiar el observador que está mirando ese mundo, y es aquí donde comienza tu verdadero poder. Cada vez que eliges observar desde el amor, el asombro o la confianza, estás sintonizando con una versión distinta de la realidad que ya existía, pero que no habías colapsado aún. No la estás creando desde cero, la estás trayendo al primer plano de tu experiencia. Esto es lo que los místicos han llamado durante siglos abrir portales. Portales no hacia otros mundos fantásticos, sino hacia realidades paralelas de tu propio destino, donde ya eres lo que anhelas ser. El secreto no está en forzar ese cambio, está en observar desde la vibración del ya está hecho. Y para lograr esto, hay un punto clave que debes integrar. La mente lineal siempre buscará pruebas para justificar su estado actual, siempre buscará mirar lo que ya ocurrió para decirte quién eres. Pero el observador cuántico no actúa desde el pasado, actúa desde una frecuencia atemporal, desde la certeza interior que no necesita evidencias externas. Es por eso que los sabios, los sanadores y los grandes manifestadores del alma no piden, observan desde una frecuencia, y lo que observan ocurre. Tú tienes este mismo poder. Solo que ha estado dormido detrás de capas de programación, miedo y duda. Pero este poder no se fue, solo espera a que lo mires con verdad. Entonces, ¿cómo se entrena esta nueva forma de observar? Primero, hazte consciente de tu diálogo interno. Cada palabra que repites en silencio es una lente desde la cual estás colapsando una posibilidad. Segundo, habita el presente con intención. La atención dispersa crea realidades fragmentadas. Pero la atención enfocada, sostenida en alta vibración, tiene la capacidad de abrir puertas que parecían cerradas. Tercero, observa sin apego. Cuando deseas desde la carencia, contraes el campo. Cuando observas desde la plenitud de quien ya es, el universo responde como un espejo perfecto. Y por último, usa tus emociones como brújula. No necesitas controlar todo lo que sientes, pero puedes dirigir tu foco hacia estados emocionales que sintonizan con la versión de ti que ya vive esa realidad deseada. El campo cuántico no necesita que hagas más, solo necesita que sientas diferente, que observes diferente, y que recuerdes que tu mirada no es pasiva, es creadora. Porque en el momento exacto en que sostienes una imagen interna con fe, emoción y presencia, el universo entero comienza a moverse para reflejarla. Y no es una metáfora, es física. Es energía, es tu verdad más profunda. Hay algo sagrado en el momento en que comprendes que no eres una pieza más del tablero. Eres quien observa el tablero, y por lo tanto eres quien puede transformarlo. Este principio no es solo un concepto inspirador, sino una ley profunda que rige el funcionamiento del universo cuántico. Lo que miras con intención se reordena, lo que ignoras se disuelve, y lo que temes se amplifica si lo sostienes en tu foco. Todo comienza por una sencilla pero poderosa pregunta. ¿Desde dónde estoy observando ahora? ¿Desde el juicio? ¿Desde la duda? ¿Desde la gratitud? ¿Desde la carencia? Tu frecuencia de observación es la firma vibratoria que envías al campo. Y esa firma es leída por la totalidad del universo como una orden silenciosa para que la realidad se organice en torno a ella. Esta verdad ha sido enseñada por maestros místicos, físicos visionarios y guardianes de sabiduría ancestral. El universo no responde a lo que dices, sino a lo que sostienes vibracionalmente mientras lo observas. Cuando el observador cambia, todo cambia, y este cambio no es algo que ocurre fuera, sino dentro de ti. Es un movimiento silencioso,
una recalibración interna que transforma el significado de lo que estás viviendo. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que te enfrentas a una situación de bloqueo económico. Tu mente lógica dirá, esto es real, no hay dinero, hay escasez. Y si observas esa situación desde el miedo, desde la frustración o desde la desesperanza, el campo cuántico reflejará con precisión esas emociones, reforzando la experiencia del bloqueo. Pero si eliges, aún sin pruebas externas, observar ese mismo momento desde la posibilidad, desde la certeza de que el flujo ya existe en otra versión de ti, entonces estarás emitiendo una frecuencia completamente distinta. Y el campo responde a la frecuencia, no a la apariencia. Por eso el primer paso hacia una manifestación cuántica verdadera no es visualizar, ni repetir afirmaciones, es cambiar la calidad de tu observación. No mires la escasez como un castigo, mírala como una invitación a colapsar otra realidad. No mires la espera como pérdida de tiempo, obsérvala como el espacio donde lo nuevo se está configurando. El lenguaje del universo no es el de las palabras, sino el de las vibraciones sostenidas, y toda vibración nace de cómo miras tu vida. Este principio se aplica a todo: relaciones, salud, caminos espirituales. Si observas a una persona con resentimiento, ese vínculo se densifica, pero si la observas con compasión, aunque no lo digas, el campo comienza a transformarse. Del mismo modo, si miras tu cuerpo desde el rechazo, crearás tensiones, bloqueos y síntomas, pero si lo observas con aceptación y cuidado, sin forzar, activas su poder de autosanación cuántica. Lo mismo ocurre con tu camino espiritual. Si lo observas como algo lejano, inalcanzable o reservado para otros, se alejará más. Pero si lo miras como algo que ya está en ti, algo que solo necesita ser recordado, entonces la conciencia empieza a despertar. Todo gira en torno al foco. Donde está tu atención, está tu creación, y donde está tu creación, se manifiesta tu realidad. Por eso, en lugar de obsesionarte por cambiar lo externo, vuelve al centro y pregúntate, ¿qué realidad estoy observando dentro de mí ahora mismo? Tal vez descubras que estás observando a través del filtro del pasado, o tal vez estás mirando con los ojos de alguien que aún duda de su poder. Pero cuando decides observar desde una nueva perspectiva, ocurre un milagro silencioso. No cambias lo que vives, cambias desde dónde lo vives, y eso lo cambia todo. El universo cuántico no se rige por el tiempo lineal, sino por la sincronía vibracional. Lo que está alineado contigo aparece cuando lo observas desde la frecuencia correspondiente. No tienes que correr tras tus deseos, solo tienes que convertirte en el tipo de observador que ya vive en la realidad que anhelas. Y eso se logra en el ahora, no más tarde, no mañana, no cuando todo esté bien, sino aquí, en este instante, al cerrar los ojos, respirar profundo y elegir observar desde el alma en lugar del miedo. Porque allí, en ese gesto invisible, comienzas a despertar tu verdadera capacidad de manifestación cuántica. Lo que hoy empieza a emerger desde la ciencia moderna ya era conocido en los círculos más antiguos de sabiduría espiritual. La física cuántica ha confirmado lo que los sabios del misticismo intuían hace siglos. La realidad no es objetiva ni estable, sino un campo dinámico de potencialidades influido por la conciencia del observador. Uno de los experimentos más famosos que evidenció esto es el experimento de la doble rendija. En él, partículas subatómicas, como los electrones, se comportan de forma distinta si son observadas. Cuando no hay observador, el electrón actúa como una onda, una energía difusa, una posibilidad. Pero cuando alguien lo observa, colapsa en una partícula concreta, se localiza en un solo punto, toma forma. Es decir, el simple acto de observar lo transforma todo. El físico cuántico John Wheeler llevó esto más lejos al proponer la idea del universo participativo, donde afirmaba que el universo no solo existe independientemente, sino que requiere la participación consciente para tomar forma. Tú no estás dentro del universo como algo separado, eres parte del mecanismo mismo que le da forma a lo que llamamos real. Esto coincide de manera asombrosa con lo que enseñaban los textos védicos de la India, donde el mundo fenoménico es considerado maya, una ilusión mutable proyectada por la mente. O con las palabras del Kybalion, cuando dice, el universo es mental. Mental, no porque se cree con el pensamiento racional, sino porque nace de la conciencia misma del que observa. Esto te coloca en un lugar de poder inmenso, pero también de responsabilidad.
Porque todo lo que sostienes en tu campo mental emocional está siendo leído por el universo como una orden sin palabras, una orden vibratoria. Y es ahí donde muchos tropiezan sin saberlo. Creen que manifestar es repetir frases o pedir desde la ansiedad. Pero el campo cuántico no responde a lo que suplicas. Responde a lo que sostienes en silencio, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando tú solo estás observando lo que eres desde dentro. David Bohm, uno de los físicos cuánticos más visionarios del siglo XX y colaborador cercano de Einstein, desarrolló una teoría revolucionaria, la del orden implicado. Para Bohm, la realidad visible es solo una superficie, una especie de proyección holográfica de un orden más profundo y no manifiesto. Ese orden implicado es donde todo está conectado. Y tú con tu atención, extraes información desde ese orden y la traes al mundo visible. No lo haces desde la mente superficial. Lo haces con tu frecuencia, con tu coherencia interna, con tu modo de observar. Y esto no es una idea filosófica. Es una afirmación respaldada por décadas de investigación. El Dr. Joe Dispenza, por ejemplo, ha documentado cientos de casos clínicos donde personas han logrado transformar su salud física, emocional y hasta su entorno material, al cambiar el estado interno desde el que se observan a sí mismas y al mundo. En otras palabras, no manifestaron un cambio, se convirtieron en el cambio, no porque pensaron distinto, sino porque observaron la vida desde otra versión de sí mismas, una versión que ya existía como posibilidad cuántica, y que fue traída a la realidad al ser observada con firmeza. Esto te lleva a una comprensión profunda. No hay una sola versión de ti, hay infinitas, y cada una existe en un campo potencial. Pero solo una se vuelve visible, la que eliges observar, y esta elección no es racional, es energética. Por eso cuando te dices a ti mismo yo no puedo, esto no es para mí, o la vida es dura, estás emitiendo una señal vibratoria que te alinea con la versión de la realidad donde todo eso es verdad. No porque sea objetivamente real, sino porque tú con tu mirada lo estás haciendo real. En cambio, si aprendes a sostener una nueva frecuencia, aunque al principio parezca ilógica o desafiante, estarás trazando un nuevo surco en el campo cuántico, una nueva trayectoria vibratoria desde la cual las circunstancias comienzan a reorganizarse. Einstein ya lo había dicho, incluso sin hablar desde la física cuántica. No puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó, y esto también se aplica a la manifestación. No puedes crear una nueva realidad desde el mismo observador que está atrapado en la antigua. Debes elevar tu estado de conciencia, redirigir tu atención y convertirte en el observador que ya vibra en la realidad que deseas vivir. Y cuando eso ocurre, no hay nada que el universo pueda hacer más que responder, porque no tiene voluntad propia, solo refleja. Tú eres el ojo que da forma. Tú eres el campo que decide cuál posibilidad se convierte en hecho. Tú eres el puente entre lo invisible y lo visible. Y cada instante que observas con intención, estás escribiendo un nuevo guión para tu vida. Hasta ahora has comprendido que el observador no solo presencia, crea, que tu forma de mirar no es neutra. Es una antena vibratoria que selecciona realidades desde el infinito campo de lo posible. Pero ¿qué ocurre cuando llevamos esta verdad al terreno más humano? ¿Qué pasa cuando empezamos a observar nuestras relaciones, nuestra vocación, nuestra vida cotidiana desde esta conciencia? Todo se transforma. Las relaciones, por ejemplo, no son otra cosa que espejos de cómo nos estamos mirando a nosotros mismos. Lo que observas en el otro y cómo lo observas es lo que termina configurando el vínculo. Si miras a una persona desde la desconfianza, no importa lo que haga, tarde o temprano se alineará con esa expectativa, porque has proyectado una frecuencia que condiciona el campo. Pero si eliges observarla desde su versión más elevada, aunque esa versión aún no se haya manifestado, entonces comienzas a vibrar en la posibilidad de una relación más consciente. Esto no significa idealizar o negar lo que es, significa observar con una mirada creativa, no reactiva, una mirada que invita a lo nuevo, en lugar de repetir lo viejo. Muchos piensan que atraer una pareja consciente es cuestión de suerte o coincidencia, pero no se trata de atraer, se trata de alinearte vibratoriamente con la versión de ti que ya está en un vínculo armónico, y desde allí observar la realidad. Cuando lo haces el campo responde,
Y lo mismo sucede con el propósito de vida. Muchas personas se preguntan cuál es su misión, cuál es su llamado más profundo, pero lo buscan desde el vacío, desde la falta, desde la sensación de no tener aún claridad. Y eso mismo es lo que están observando, confusión. Y eso mismo es lo que el universo les devuelve, más confusión. El cambio ocurre cuando decides observarte como alguien que ya está siendo guiado, como alguien que ya tiene dentro las semillas del propósito, aunque aún no hayan germinado del todo. En lugar de buscar señales, te conviertes en la señal, y desde ahí, el camino comienza a abrirse con sincronías que antes no veías. Las sincronías en realidad no son milagros aislados, son respuestas precisas del campo cuántico cuando tu observación es coherente, cuando lo interno y lo externo comienzan a vibrar en resonancia. Por eso hay momentos en que algo simplemente aparece, una persona, una oportunidad, un mensaje, y no sabes cómo, pero llega justo cuando lo necesitabas. No es magia, es física vibracional respondiendo a una observación sostenida en una frecuencia elevada. Carl Jung llamaba a esto sincronicidad, una coincidencia significativa de eventos sin una relación causal, pero que están vinculados por el significado. Y aunque su lenguaje era más psicológico que cuántico, estaba señalando el mismo fenómeno. El universo responde al campo interno del observador. La clave, entonces, es hacerte cargo de cómo estás observando cada área de tu vida, no desde la culpa, no desde el juicio, sino desde la conciencia. Si una relación se repite con los mismos patrones, obsérvate. ¿Desde qué parte de ti estás mirando al otro? Si tu vocación parece lejana, pregúntate, ¿estás observándola como algo fuera de ti o estás encarnando la versión que ya la vive? Si las sincronías no aparecen, examina. ¿Hay coherencia entre lo que observas internamente y lo que proyectas externamente? Cada respuesta que buscas no está en el mundo, está en tu forma de observarlo. Y cuando decides mirar con nuevos ojos, no los físicos, sino los energéticos, algo se reconfigura. El patrón cambia, la realidad se ajusta, y la vida, esa vida que parecía bloqueada o distante, comienza a responder con precisión casi mágica. Pero no es magia sin ley, es la ley profunda del reflejo cuántico, una ley que dice, lo que miras con coherencia, aparece con forma. Esto no significa que todo será inmediato. Algunas realidades toman tiempo en reorganizarse, no porque el universo se retrase, sino porque el nuevo observador necesita consolidarse. Es como sintonizar una emisora, no basta con mover la perilla un segundo, debes mantener la frecuencia, y cuando lo haces, el mensaje llega. Por eso cada vez que eliges observar desde el alma, y no desde el miedo, estás entrenando al campo, y el campo responde, no a tu pasado, no a tus dudas, sino a la claridad del observador que ya ha recordado su poder. Ese observador eres tú, y el momento de usar ese poder no es mañana, es ahora. Cuando hablamos de transformar la realidad desde la observación, no nos referimos solo a conceptos abstractos. Estamos hablando de materia, de células, de carne, de la estructura íntima de tu cuerpo respondiendo a la manera en que lo observas. La ciencia ya no lo niega, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos tiene un impacto directo en la biología. Bruce Lipton, biólogo celular pionero en epigenética, demostró que nuestras células no están controladas únicamente por los genes, sino por señales del entorno. ¿Y cuál es el entorno más inmediato para una célula? Tus pensamientos, tus emociones, tu campo energético. Es decir, el observador interno está moldeando a cada instante la expresión genética. Tienes potenciales dormidos en tu ADN, pero no se activan hasta que no cambias la forma en la que te estás mirando a ti mismo. No se trata de repetir afirmaciones vacías frente al espejo, sino de observar tu cuerpo como un templo sagrado que responde a una mente coherente. Cuando te miras con rechazo, con juicio, con miedo, tus células lo escuchan. Cuando te miras con presencia, gratitud y confianza, tus células también lo escuchan. Greg Braden lo llama la biología de la creencia, y va incluso más allá. Dice que el corazón es el campo más poderoso de todo tu cuerpo, mucho más fuerte que el cerebro. Cuando el corazón y el pensamiento están alineados, es decir, cuando hay coherencia emocional, entonces todo tu campo vibratorio emite una señal clara, y esa señal afecta la materia. Esto no es metáfora, es física. Tu campo cardíaco puede ser medido por aparatos científicos, y cuando sientes emociones como compasión,
gratitud o amor profundo, ese campo se expande y entra en armonía. En cambio, cuando sientes miedo, ansiedad o enojo, el campo se vuelve caótico y ese caos se transmite a tus órganos, a tus sistemas internos e incluso a tu entorno. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y sentido que algo no estaba bien, aunque nadie lo dijera? ¿O has estado con alguien cuya sola presencia te calmaba o te perturbaba sin razón aparente? Es porque los campos se comunican más allá de las palabras. La materia, entonces, es el reflejo condensado de la frecuencia con la que estás observando, y tu cuerpo es el primer espejo. Muchos síntomas físicos, dolores o bloqueos no son errores, sino señales, llamados del cuerpo para que lo mires diferente, no desde la queja, sino desde la conciencia. Una mujer que se observaba a sí misma como frágil y enferma, repitió esa realidad durante años, pero cuando comenzó a imaginarse, con claridad, con emoción y con presencia como vital, fuerte y regenerada, su biología empezó a cambiar. No fue inmediato, pero su observación ya no era de víctima, sino de alquimista, y esa vibración activó procesos de sanación que la medicina tradicional no había logrado. Esto no significa negar el dolor, sino observarlo como un mensajero, no como un enemigo. La visualización es una herramienta clave en este proceso, pero no cualquier visualización, sino una donde el observador se convierte en la realidad deseada, no solo en alguien que la imagina. Cuando sientes dentro de ti que ya estás en ese cuerpo sano, el campo cuántico comienza a colapsar partículas que reflejan esa experiencia. Lo mismo aplica al entorno físico. Tu casa, tu espacio, tus objetos responden a tu frecuencia. Por eso los rituales de limpieza, los altares, los símbolos, no son supersticiones. Son extensiones vibracionales de tu campo interno. Un espacio desordenado refleja una mente fragmentada. Un objeto cargado de intención puede ser un ancla para tu observación. Cuando miras tu entorno con respeto, con energía sagrada, ese entorno comienza a devolverte energía. No necesitas cambiar el mundo entero, solo cambia la forma en que lo observas, y el mundo, empezando por tu cuerpo, se reorganiza. Esto es lo que enseñaban los antiguos alquimistas. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Y hoy la ciencia cuántica, la epigenética y la neurociencia empiezan a decir lo mismo. Con otras palabras, el observador no solo crea realidad, el observador reprograma la materia. Imagina ahora por un instante que te miras como una presencia luminosa y en expansión, que observas tu cuerpo como un canal puro de energía vital, que miras tu entorno como un reflejo vibrante de tu interior. Ese momento de gratitud no es un adorno, es la frecuencia que hace que todo se convierta en un puente hacia la realidad deseada. En esa mirada habita la llave. Lo que estás a punto de vivir no es una visualización cualquiera, es una reescritura energética de tu vínculo con la realidad. Este ritual cuántico no requiere herramientas externas, solo tu presencia, tu respiración y tu intención. Pero antes de comenzarlo necesitas comprender algo fundamental. Lo que transforma no es la imaginación vacía, sino la calidad vibratoria con la que observas. Tu conciencia es un lenguaje, y el universo responde no a tus palabras, sino a tu frecuencia. Por eso vamos a entrar en un estado expandido donde el pensamiento, la emoción y la energía se alinean. Cierra los ojos y lleva tu atención hacia el centro de tu pecho. No imagines aún nada, solo siente. Percibe ese espacio como si fuera una cámara sagrada. Ese lugar justo en medio de tu corazón es tu punto cero. Desde allí puedes observar sin juicio, sin interferencia, sin pasado. Es tu portal cuántico. Ahora toma una respiración profunda, inhala y exhala lentamente. Siente cómo el cuerpo empieza a rendirse al momento presente. No estás tratando de cambiar nada. Estás simplemente observando con presencia. En este instante evoca una realidad que deseas manifestar, pero no la mires como si estuviera lejos. Obsérvala como si ya estuviera sucediendo a través de ti. ¿Qué se siente habitar ese cuerpo sano? ¿Cómo vibra tu corazón cuando todo está alineado? ¿Cómo es mirar la vida desde la certeza de que ya eres la versión expandida de ti? No intentes forzar imágenes, siente. El observador cuántico no es un soñador distraído, es un testigo lúcido de la frecuencia que activa. Ahora visualiza delante de ti un espacio que representa tu campo cuántico. Puede tomar la forma que tu alma necesite. Una esfera de luz, un templo antiguo, un mar en calma. Ese campo contiene todos los potenciales, incluido el que resuena con tu visión más elevada. Acércate,
en tu imaginación sentida a ese campo y extiende tu mano. Al tocarlo, siente cómo esa energía empieza a reorganizar tu campo interno. No es algo que haces tú, es algo que ocurre por resonancia. Permanece ahí. Tu sola observación, cuando es coherente, es la semilla que colapsa la realidad deseada. Siente cómo tu mente deja de buscar y comienza a reconocer lo que siempre estuvo allí, pero oculto por las interferencias, por el miedo, por la duda, por la repetición del pasado. Y ahora viene una parte esencial del ritual, la fijación energética. Lleva tu atención al punto entre tus cejas, el centro intuitivo, y decreta internamente: yo soy el observador que manifiesta desde la unidad. Mi atención dirige la energía. Lo que sostengo con certeza ya es. Estas frases no son hechizos verbales, son frecuencias de activación. Mantén esa vibración unos momentos, y luego suavemente, lleva tus manos, físicas o imaginarias, sobre tu corazón. Siente la convergencia. Todo está aquí: pensamiento, emoción, energía, cuerpo. Y desde este estado, imagina que una luz suave se irradia desde tu pecho hacia todo tu campo. Esa luz lleva codificada tu nueva observación. Está reprogramando el espacio a tu alrededor, y también las partículas invisibles que colapsarán en forma de oportunidades, encuentros, sanación, claridad. No necesitas saber cómo llegará, solo sostener la coherencia del observador que ya lo reconoce como real. Permanece unos segundos en silencio, y cuando lo sientas, lleva una mano a tu plexo solar y la otra sobre tu coronilla. Siente la conexión entre la voluntad y la visión, entre tu poder y tu sabiduría. Esta alineación es lo que los antiguos llamaban magia verdadera, una fuerza sin esfuerzo, una manifestación sin ansiedad. Observa desde aquí todo lo que eres, lo que has soltado, lo que estás activando, y con una respiración final, devuelve la atención a tu cuerpo, a tu espacio. Abre los ojos lentamente. Nada ha cambiado afuera, y sin embargo, todo ha empezado a cambiar, porque ahora tú has cambiado tu forma de observar, y eso lo cambia todo. No necesitas repetir este ritual cada día de forma automática, solo vuelve a él cuando sientas que te has desconectado, y cada vez descubrirás que es más real, más profundo, más poderoso. La observación cuántica no es una técnica, es una forma de vivir, y tú acabas de recordarla. Has cruzado un umbral, quizá no lo sientas todavía, pero hay algo en ti que ha cambiado su arquitectura vibratoria, y eso no es poético, es cuántico. Como decía el físico David Bohm, toda la realidad manifiesta se origina en un orden implicado, un campo invisible que contiene todos los potenciales. Ese orden responde no a tus acciones externas, sino al estado interno con el que observas. El campo no obedece al esfuerzo mecánico, obedece a la coherencia, a la resonancia, a la claridad con la que sostienes lo que ves desde el alma. Lo que has hecho en este recorrido no es simplemente desear una nueva realidad, es haber asumido el rol del observador consciente, y eso, según grandes pensadores cuánticos como Amit Goswami, es lo que convierte al ser humano en co-creador. Pero aquí aparece una pregunta clave: si el observador colapsa la realidad, ¿quién observa al observador? Y ahí entramos en el nivel más profundo de esta enseñanza. La conciencia que observa no es el ego, no es el personaje que busca controlar el resultado, es una inteligencia más vasta, una corriente de vida que opera más allá del tiempo, del cuerpo y de la historia personal. Los sabios védicos la llamaban Purusha, los místicos sufíes la mirada de lo real, los hermetistas el testigo silencioso, y hoy la física y la espiritualidad se alinean para decir: esa conciencia no solo observa, sino que al observar ordena, unifica, manifiesta. Por eso la manifestación cuántica verdadera no consiste en atraer cosas desde la carencia, sino en colapsar versiones de ti mismo más alineadas con tu propósito esencial. No es una herramienta para obtener lo que el ego desea, sino un puente hacia lo que tu alma recuerda. Cuando empiezas a observar desde ese nivel, ocurre algo radical. El pasado deja de condicionarte, el futuro deja de angustiártelo, y el presente se convierte en el único lugar de poder. Todo lo que eras, todo lo que serás, ya está vibrando en este instante. Y aquí aparece una clave que pocos comprenden. Tu realidad externa no cambia por lo que piensas una vez, ni siquiera por lo que imaginas con fuerza. Cambia cuando tu campo energético cambia de frecuencia de manera sostenida, y eso sucede cuando lo que piensas, sientes y haces están en coherencia. La coherencia es la frecuencia que colapsa la realidad más elevada, y esa coherencia nace de una sola fuente, la confianza, no la fe ciega, sino la certeza vibratoria.
esa certeza que emerge cuando ya no dudas de tu rol como observador creador. Y aquí es donde se conecta todo con algo aún más grande, el propósito del alma. Tu alma no vino a manifestar cualquier cosa, vino a expandir una frecuencia, una vibración única que al ser expresada eleva no solo tu vida sino el campo colectivo. Cada vez que observas desde la verdad de tu ser, estás activando esa frecuencia. Y al hacerlo, impactas todo el entramado cuántico del que formas parte. Esto no es una metáfora espiritual, es una mecánica del entrelazamiento. Tú no estás separado de la red universal. Lo que haces contigo afecta al todo. Y si tu observación transforma tu mundo, también transforma el mundo que compartimos. Por eso vivir como observador consciente no es solo un acto personal, es un acto sagrado, una forma de alquimia viva. Observas con amor y siembras paz, observas con gratitud y siembras abundancia, observas con verdad y siembras luz. Nada externo tiene más poder que eso. Y ahora que has recordado esta capacidad olvidada, ya no puedes volver a mirar la realidad como antes, porque en ti hay una mirada que transforma, una mirada que colapsa nuevas posibilidades, una mirada que manifiesta desde la unidad. Cuídala, hónrala y úsala no para controlar, sino para expandir. Cada instante es una puerta, cada emoción un código, cada pensamiento sostenido una onda que reorganiza el universo. Tú eres el canal por el que el infinito se hace forma, y el punto de colapso donde lo invisible se vuelve visible. La manifestación cuántica no es magia externa, es la forma en que el alma crea realidad, a través del poder sutil de su observación. Ya no se trata de aprender más, sino de habitar lo que ya sabes, y recordar en cada respiración que donde va tu atención, la realidad te sigue.